Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo del podcast A5X, un podcast sobre crecimiento. El día de hoy, acompañada de Daniel Ruiz, vamos a estar hablando sobre el peak performance o el alto rendimiento desde un tema que abordamos muy similar en el primer podcast de nuestro mes, que fue donde hablamos sobre la nutrición, sobre el deporte, sobre el sueño, pero vamos a mezclarlo con un tema muy interesante que es el biohacking o el biofeedback y la espiritualidad también, y cómo estos están todos relacionados entre ellos. Así que bueno, Dani, cuéntanos primero sobre por qué piensas que estas dos cosas están tan relacionadas. Bueno, claro que sí. Nosotros en ese primer episodio se habló en el podcast de que la nutrición, el sueño y el ejercicio eran unos pilares fundamentales para el rendimiento, que es lo que estamos hablando este mes. Ujú. Ahora, el biohacking es un poco más como después de tener esas tres cosas, digamos que estables, ¿qué otros trucos puedo hacer yo que para alterar la biología Ujú. que me ayuden a ganar como lo que en inglés se llama como ese edge contra la competencia? O sea, cómo le doy yo un paso adelante de la competencia utilizando a ciertos trucos que podemos tener ahí, ¿cierto? Entonces, desde la nutrición, hay varias cosas que podemos hablar el día de hoy, que es como el primer tema que me gustaría abrir. Creo que es corto y para no repetirnos mucho en lo que ya hablamos, pero hay dos puntos que para mí me parece que son interesantes. Es el ayuno, los adaptógenos y algunas comidas que deberíamos evitar Ok, lo antes posible. aunque antes de eso, como que el concepto de biohacking, ¿verdad? Lo estuve leyendo justamente porque me pareció muy interesante para que quienes nos escuchan lo tengan como en contexto. El biohacking como tal es el proceso de potenciar el cuerpo, ¿verdad? Sí. A través de la ciencia, la biología y también la experimentación, que es algo Ujú. que a mí me parece importante e interesante porque creo que aquí vamos a enfocarnos mucho en la parte de experimentación. Y también, pues, dejar claro que todo lo que nosotros hablemos aquí el día de hoy lo hablaremos, por un lado, desde nuestras perspectivas, más no como dando ningún tipo de sugerencia a nivel profesional, puesto que nosotros Mm, no somos profesionales en la salud. así es. Eh, con eso podemos comenzar entonces. La nutrición. Mencionabas dos puntos. Perfecto, sí, claro. Todo lo que se dice acá, lo que vamos a decir, tiene que ver con ese punto de poder experimentar y a partir de esa experimentación poder eh, entender qué funciona para ciertas personas. Entonces, lo que me funciona a mí puede que no te funcione para ti, lo que nos funciona a nosotros puede que no le funcione a nuestros oyentes. Ujú. Entonces, voy a empezar dejando eso claro y voy a empezar con el ayuno, porque el ayuno es una de las cosas que más me sirven a mí, que más me ayudan. Son parte de ese biohacking, porque digamos que, para dejarlo claro, no es necesario hacer ayuno para tener una nutrición saludable. Es parte de ciertas cosas que funcionan en temas de Ujú. experimentos para ciertas personas. Y ahora yo voy a decir un poco por qué me funciona y también algo de la ciencia y de la literatura que respalda un poco el tema del ayuno. Lo primero, y yo digo ciertas cosas que me funcionan a mí y que también he visto que han sido los puntos más de más dolor para las personas con las que yo hablo de bienestar. Ujú. Y es que el ayuno, como de la manera que yo lo hago, yo ayuno por 18 horas. Entonces, para dejar claro que todo lo que sea posterior a o mayor a 12 horas de no comer es considerado ayuno, ¿cierto? Entonces empieza desde las 12 horas y después va hasta el infinito, hasta que la gente Sí. pueda, ¿no? Y algo interesante es que según el tiempo que tú ayunas va a tener diferentes eh, efectos en el cuerpo. Ujú. Entonces eso también es interesante para que la gente lo tenga muy claro. El efecto principal, incluso del ayuno de las 12 horas, es permitir al cuerpo suficiente tiempo eh, para poder limpiarse, ¿no? Limpiar toda la parte del estómago, de los intestinos y poder volver a empezar y dejar como la maquinaria limpia. De acuerdo. Ahora, después creo que son de las 16 horas de hacer ayuno, empieza a tener un efecto, creo que se llama la autofagia, que es cuando las células se empiezan a comer entre ellas, en especial comer como las células más débiles. Ujú. Y eso, pues se dice que tiene algunos efectos de renovación de células y impide o ayuda, digamos que se cree que puede ayudar a combatir o a prevenir el cáncer, haciendo pues como el tema de la limpieza de las células.
Entonces tiene como esos puntos interesantes. Ahora, digamos que eso puede ser parte del biohacking, porque es entender cómo la biología tiene estos componentes bastante particulares. Pero hay unos puntos interesantes también con el ayuno que se han hablado y es el ayuno, de cierta manera también mucha gente lo hace para reducir o como parte de una dieta. O sea, en mi Ujú, caso no lo hago como para reducir, bajar de peso, pero mucha gente lo quiere hacer por eso y el ayuno tiene algo muy interesante, que es lo que a mí me parece que es muy bueno y es ayudarte a estructurar la, la, la ventana y la manera en que tú comes. ujú. Entonces, muchas de las personas con las que yo hablo dicen como, mira, es que yo he leído tanto y he investigado tanto y hoy en día yo puedo preparar mi almuerzo, mi desayuno, mi cena y la preparo de una manera muy nutritiva, ¿cierto? Sí. Nosotros hablamos de cómo preparar esa, la proteína, después podemos hablar un poco más de cuáles son los macronutrientes, pero digamos que tal, sí, los vegetales y la proteína, pues de una manera muy saludable, pero a pesar de todo eso no logran bajar de peso, Ujú, ¿cierto? Y sí. lo que pasa es que como no tienen una estructura a sus comidas, puede que sí tengan esas 3 comidas saludables, pero en el medio pican demasiado. Entonces, comen de que Las sus Doritos papitas. exactamente, las papitas, que su postrecito, su tortica, y ahí es donde empieza, digamos que y como son como comidas pequeñas, snacks, ¿cierto? Tú no crees, pero tiene muchas calorías, y ahí es donde se descontrola mucho la cosa. El tema con el ayuno, digamos que dándole estructura a la comida es, por ejemplo, en mi caso, yo hago ayuno de 18 horas aproximadamente, me da 6 horas para comer, me como una gran comida al inicio y después me da hambre ya cuando es tiempo de cerrar el ayuno, o sea, me como 2 comidas, entonces no me da mucho tiempo para picar, ¿cierto? Para comer esas Ujú, cosas, lo cual es bueno porque pues ayuda mucho a controlar eso que digamos que de cualquier manera tú si sientes ansiedad o si, no sé, socialmente te invitan, pues comes, ¿no? Comes tu sí. tortilla y tus cositas. Mientras que con el ayuno de esta manera, pues hay menos probabilidad de que eso suceda. Pero tú no comes absolutamente nada entre esas 2 comidas. Normalmente no, y si es algo, también es como un batido. Entonces es como los batidos también, para mí, y mis batidos son biohacking. Porque tus Porque, batidos son mágicos. sí, porque ahorita con los batidos podríamos hablar de adaptógenos, porque en los batidos hay adaptógenos. Pero bueno, antes de pasar a adaptógenos, Ujú. no sé desde tu punto de vista si tienes algo que agregar a la parte del ayuno. Digamos que el ayuno, desde lo que es, digamos, ya lo hemos hablado desde la parte práctica. A mí comer me parece que entre menos tiempo tengo que pensar y preocuparme por la comida mejor. Eso lo he dicho varias veces, pero más allá de eso, yo pienso que el ayuno, lo que es interesante y la invitación que yo le haría a las personas que nos escuchan es también buscar los diferentes métodos que hay para ayunar, ¿cierto? Mm, Porque hay ayunos también que son solamente 2 veces a la semana, tú vas a dejar de comer por ventanas más largas, ujú, ¿cierto? Hay formas de ayunar en las que tú simplemente dejas de comer ciertas comidas, hay combinaciones entre las dietas keto y las dietas y el ayuno como tal. ujú, Entonces, creo que la invitación también es mucho a, como lo dice el biohacking, a experimentar, ¿no? sí, Porque lo que, como ya lo dijiste, lo que le sirve al uno no siempre le sirve al otro. ujú, A mí en lo personal, el ayuno me gusta, me ha servido un montón. También lo mencioné en otros capítulos, a nivel digestivo para mí ha sido una maravilla. Y para quienes sufren con su digestión, yo lo recomiendo ampliamente porque a mí personalmente, después de intentar con distintas dietas y alimentos, que me tomara un sí, batido en ayuno, que el bicarbonato, o sea, todo lo que a uno se le ocurre que puede llegar a escuchar y el ayuno ha sido lo único que realmente me ha ayudado. mm, Entonces, pues bueno, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gusta mucho como el tema de ¿cómo decirlo? La fuerza de voluntad, ¿no? Porque dejar de comer es, pues es dejar de comer, es aguantar hambre. Y hay gente que dice, no, es mm, que cuando yo no como me da mal genio, me estreso, me molesto, ¿sí? Y yo pienso que aprender a controlar esas emociones, como que el ayuno también te ayuda mucho a controlar todos los impulsos, las emociones, mm, a regularte. Entonces creo que es otra forma que va muy de la mano con el biohacking y ujú, es ujú. a tú solito también programar tu mente para ser más fuerte, más resiliente, más resistente. Entonces, bueno, eso Eso es por ese lado. interesante, correcto. Y dando pie al siguiente tema, hablando de suplementos y adaptógenos, Ujú, que son como adiciones a las comidas normales que tenemos, eh, en realidad también si uno hace ayuno, es difícil tener
una ventana donde tú puedas hacer ingest, ¿cómo se dice? Ingerir todos los... Siempre lo digo en inglés primero antes de ir a inventarme una palabra que no exista, pero bueno, Pero bien, bien. bien, sí. Entonces, antes de ingerir, no, en esa ventana tú no puedes ingerir todos los nutrientes, o es difícil ingerir todos los nutrientes. Sabemos que la comida de manera natural pues tiene nutrientes, Ujú. cada comida tiene diferentes nutrientes y diferente porcentaje de nutrientes, entonces en muchos casos tú puedes llenarte, pero no comer los nutrientes necesarios. Entonces, eso es una de las cosas que la gente en la nutrición, digamos que no tiene muy presente. Entonces, uno a veces tiene esa sensación de estar lleno. Tú puedes comer alimentos que llenen, como la lechuga, pero en realidad que no tienen muchos nutrientes. Como la Y eso, lechuga. como la lechuga. Entonces, eso es un problema. Y así hay muchos. O puedes comer comida, o sea, puedes comer algo muy similar que te dé un mismo nutriente o unos mismos nutrientes, pero te hagan falta otros. Entonces, ahí es donde viene el tema de la suplementación. Y que Ujú. la suplementación, que creo que también hemos escuchado y lo hablamos anteriormente, a veces se tiene como tabú, de que la suplementación es más cuando tú tienes, no sé, para la gente mayor o que es más para personas que puedan estar enfermos. Y aquí es donde eso pues, lo desmentimos. La Claro. suplementación es en realidad entender un poco más los nutrientes que te hacen falta para la energía, para tu bienestar, para las defensas, todo eso va en lo que tú comes, especialmente en los nutrientes. Ujú. Entonces, aquí es donde van los suplementos. Y unos suplementos interesantes o un tipo de comida que hoy en día se ha puesto de moda que se llaman los adaptógenos. Entonces, hablando y conectando eso con el ayuno, cuando tú tienes esa ventana tan corta, eh, pues lo ideal es que puedas buscar suplementarte con algo, ¿cierto? Entonces, y también lo pongo en otra perspectiva. Muchas personas son bastante ocupadas, entonces es difícil sentarte a cocinar, en especial cierto tipo de vegetales que te queden ricos y que son los vegetales que te van a dar cierto tipo de nutrientes. Voy a hablar específicamente de la espinaca. Ujú. La espinaca pues es un vegetal muy interesante que tiene unas propiedades de hierro. La espinaca ayuda a cortar el azúcar en la sangre y tiene unas cosas muy interesantes. También es buena fuente, todo lo que es verde tiene buena fuente de magnesio, pero hoy en día, digamos que con la parte de la industrialización Ujú. de las comidas, hemos visto que la espinaca y muchos de los otros vegetales han perdido el 90% de sus nutrientes. Ujú. Entonces, lo que antes es, digamos, comiéndose una buena espinaca, tú tenías una buena dosis de nutrientes, hoy en día, a pesar de que consumas la espinaca, no vas a encontrar esos mismos nutrientes en esa porción. Tendrías que comer mucho más. Y pues como estamos hablando de gente ocupada, gente que no tiene como el tiempo para estar comiendo espinaca todo el día, y fuera de eso para prepararlo de una manera que pues sabemos que la espinaca de pronto, si No tú es la tan sacas, agradable, sí, si tú sí. la sacas de la bolsa y te la metes a la boca, pues no hace como, uy, qué rico, ¿cierto? Hay que cocinar, hay que Sí. preparar. Entonces, para, por ejemplo, llegar a consumir esos nutrientes que te da la espinaca, pues empiezas a tener suplementos. Ujú. Y esos suplementos nosotros hemos visto y digamos que hemos participado. Yo, por ejemplo, yo tengo los batidos que te comento y en mis batidos casi siempre son dos batidos, uno amarillo y uno verde. Y dentro de esos batidos, entonces ahí encuentro cómo suplementarme. Entonces, lo primero es, hay unos suplementos de verdes, así se Ujú. llaman, greens, all greens. Sí, los greens. Y esos suplementos de verdes nos dan y nos permiten tener no solamente la espinaca, pero tu brócoli y muchas otras cosas vegetales en una dosis que tú le eches fácilmente al batido. Entonces, es muy útil en el sentido de que, bueno, tú estás trabajando todo el día, tú tienes muchas reuniones, pero tú sí encuentras el tiempo para echarle el scoop, la cucharada de verdes a tu batido y ahí tienes tus nutrientes o parte pues de tus nutrientes que puede hacer falta. Entonces, por un tema de practicidad y también por un tema pues de que en realidad sabe rico y es fácil de comer, entonces ahí tú tienes una manera de suplementar que me parece interesante. Entonces, antes de pasar al tema de los adaptógenos, que es como uno de los últimos, ¿algo más que tú tengas en tema con suplementos? No, digamos que el tema de los batidos, y esto también nuevamente a nivel de recomendación, eh,
es una cuestión también de probar qué batido te gusta más y de qué manera, porque hay personas que de pronto no tienen ni el tiempo para hacerse sus dos batidos, Sí. ¿cierto? Entonces se puede hacer un batido muy potente, se puede Mm, pensar en tener un batido que tenga muchos suplementos, sin caer tampoco en sobrecargarse. Porque, ujú. por ejemplo, el magnesio, que es uno de los suplementos que son más Mm, complicados de encontrar en el cuerpo, Ahora ¿cierto? me voy para el magnesio. El magnesio nos da para todo un capítulo. Pero el magnesio puntualmente tiene la contraparte de que a pesar de que es muy bueno, también puede llegar a ser muy dañino si lo consumimos de más, Sí. ¿cierto? Entonces yo creo que aquí también es una invitación a que si bien los suplementos son buenos, los suplementos son necesarios para el cuerpo, Ujú. especialmente para hacer cosas como las que mencionabas, la ingesta de de alimentos que son tan, eh, ¿De qué estás pensando en el trabajo? Tranquila. la ingesta de estos alimentos que tienen nutrientes, pero que realmente no tienen tantos nutrientes por la industrialización, por cómo nos los venden justo ahora, y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener su finca orgánica, ni siquiera de Mm, comprar orgánico, de conseguir orgánico, ujú, e inclusive el orgánico ya no tiene la cantidad de nutrientes que tenía antes. ujú, Entonces la invitación es a uno, quitarle el tabú a los nutrientes, a los suplementos adicionales, ¿cierto? ujú. Y dos, a controlarlos, o sea, tampoco irse al extremo de que yo le echo 7 cucharadas de todo, Es sino que correcto. ir midiendo, ir probando también qué necesita tu cuerpo de más y qué es lo que realmente tu cuerpo mm, necesita o requiere en términos de suplementación. Así es. Y ahí es donde viene también el llamado a consultar con un experto de nutrición, porque es que todo el tema de los nutrientes está bastante medido, ¿no? Así como las calorías que siempre tienen Ujú. un promedio. Tú vas más o menos, si vas a un experto, te puede decir eh, cuánto tienes que consumir de ciertas cosas. Y después de que consumas como lo que tu cuerpo necesita, en realidad, como tú dices, dar más o consumir más no va a tener un efecto Puede ser más positivo. contraproducente más Correcto, bien. exacto. Entonces, ya con los suplementos, hablando de los adaptógenos vienen siendo algunos, digamos que también dentro de mi radar aparecen hace poco, en realidad, de pronto conocerlos más como el nombre de adaptógenos, pero son un tipo de alimento, creo que un poco más especial, que viene, son muy dados, lo que yo he visto, no sé si tú has visto otros, pero son muy dados muchos como de los hongos, Ujú. y tienen como el fin, o uno de sus principales beneficios, es que es un tipo de alimento que ayuda a reducir el estrés, es el estrés y la ansiedad. Ok. Entonces, el estrés y la ansiedad creo que es como el enemigo del siglo XXI más grande dentro de las personas por una serie de otros factores que creo que se salen del capítulo, pero pues la gente sufre bastante de estrés y ansiedad y se está descubriendo, se está investigando que hay cierto tipo de alimentos que ayudan a bajar o controlar, ayudar a controlar esos niveles de estrés y ansiedad. Y que a la par no solamente bajan los niveles de estrés y ansiedad, sino que potencian los niveles de concentración, los niveles de, que es otra cosa o otra, como otro beneficio de los adaptógenos, ¿no? Es lo que se dice, es correcto. Digamos que dentro de todo eso también yo he probado algunos. Creo que se llama ashwagandha, es uno de ellos que también dice que ayuda mucho al sistema inmunológico. Ese lo he Ujú. probado, creo que ha sido interesante. He probado la melena de león, Ujú. que ese lo he leído un poco más en temas de energía y funciona mucho. Aquí hablando también de suplementos. El café sabemos que es uno de esos alimentos que ayudan y que mucha gente lo toma, en especial en la energía, ¿no? El café, Ujú. tú tienes una noche pesada, el otro día, pues, Un una taza de cafecito. café y bueno, vuelves un poco a ser persona. Yo no tomo café, también un poco dentro de todo manejando la ansiedad y todo esto, pero para la energía tomo algo que se llama el matcha, el té matcha que también se ha puesto bastante de moda Ujú. y a mí me ha parecido que tiene dentro de lo que yo antes usaba el café, que también era un poco para quitar el hambre por el ayuno, Ujú. dar energía, creo que el té matcha me ayuda mucho con esas 2 cosas también. Entonces, digamos que cuando yo estoy con mucha hambre y no quiero comer, me tomo el té matcha Ajá. y me ayuda, ¿no? Y siento energía, me siento más despierto, me siento tal. Y no he visto el efecto adverso
que es también, porque esto, como lo digo, todo lo probé, tomaba café, tomé café bastante, me gusta mucho el sabor del café, pero sí sentía que me daba dolor de cabeza, sentía que me daba como demasiado como jittery, no sé cómo se dice, como ansiedad, como que me ponía un poco así. Ujú. Mientras que con el matcha tengo el otro efecto, hablando pues aquí de cómo llegar al máximo desempeño, pero sin lo negativo. Entonces a mí sí me ha funcionado. No, para ser honesto, no tiene el mismo sabor que el café. Si fuera algo de sabor, me gustaría Sí, más tomar café que matcha. Eso sí, claro, en eso sí estoy. Pero por los resultados me gusta lo que, como mi cuerpo toma el matcha. de acuerdo. Y para complementar eso con la melena de león, se vende como esta adaptógeno para dar un poco más de energía y se llama como, digamos, como un coffee booster o como algo como para llevar incluso ese efecto del matcha o del café un poco más lejos. Entonces tú lo puedes mezclar y todo eso. Y yo he visto que ha tenido también en mi cuerpo, ha tenido buenos resultados de buena energía, de buenas cosas, sin efectos negativos de ansiedad, de cualquier otra cosa, de dolores de cabeza, depresión y nada de eso. Entonces, por ahí datos de lo que puede ayudar el matcha y este tema de la melena de león también es algo interesante. El otro que te decía al principio, que como dije, la ashwagandha, creo que era Sí, ashwagandha. ashwagandha, sí. Ese, en realidad, a ver, yo lo he tomado bastante y todo esto, pero en ese no he visto como un cambio Significativo. puntual y significativo en mí, ¿cierto? Siempre lo Ujú. digo, todo esto es lo que nosotros hemos experimentado, lo que yo he experimentado y un poco de lo que he leído. Y por último, hay otro de los suplementos que me parece muy bueno también en temas de verdes, que es siempre se me olvida la manera correcta de decir esto, es espirulina, La aspirulina, espirulina. ¿cómo es? Espirulina. Espirulina. Ok. Ese es también bastante fuerte, ese va en mi batido verde Ajá. y también tiene muchos de los componentes, es un alga y tiene muchos de los componentes que te pondría, por ejemplo, el tema de tomar los verdes, es más, el otro batido de verdes también tiene, el otro suplemento de verdes tiene espirulina porque es Ujú. bastante bueno para todas esas cosas. Ese me gusta mucho y de todos he sentido que también desde que empecé a tomar ese me ha ayudado mucho con el tema de las defensas y a no enfermarme y todo esto. Entonces, Ok. por ahí va el tema de lo que yo he probado. Y bueno, no sé, tú en temas de adaptógenos, Pues yo te ¿qué iba a has comentar probado? eso y es, yo digamos que en cuanto a los suplementos, yo compro mi suplemento de verdes, los greens también, Ujú, em, y yo compro un suplemento diferente que es como muy enfocado hacia lo que es la concentración y esto, eh, que me gusta porque por motivos cero científicos, de nuevo aquí yo no recomiendo nada, ujú, nada, sino por mi experiencia, ¿no? Y me gusta porque es azul, entre muchas otras cosas. mm, Y efectivamente habla mucho de lo que es la concentración y tiene melena de león, mm, tiene espirulina y hay otros dos componentes que me llamaron la atención que también tiene este suplemento azul. ujú, Y aparte de eso, justamente para el tema de la energía y demás, yo tengo la misma situación con el café. Me encanta, soy muy fan, pero el café eh, es demasiada energía, es demasiado para mis niveles de ansiedad. Me alborota un poquito eso y me gusta demasiado. Entonces, tomarme un café y ya es difícil. O sea, yo me tomo una jarra de café mm, fácilmente. Pero mm, he probado el té matcha, ¿cierto? No, no tanto la matcha como suplemento, pero sí los tés de matcha que se consiguen. Y en alguna ocasión probé uno que es matcha con espirulina y me pareció muy, muy rico. mm, Y no, no me pareció tan fuerte como otros té verdes, porque hay muchas personas, y esto lo he escuchado y es una conversación que he tenido con varias personas, que el té verde no les sienta tan bien, ya, que el té verde de pronto los pone mal a nivel digestivo. mm, Entonces, a mí me fue muy bien con el té, era un té verde de matcha con espirulina y yo soy fan del té negro. El té negro para mí ha sido mi boost de las mañanas. Yo todas las mañanas me tomo un té chai. tiene cafeína en menores cantidades. Correcto. Entonces, para mí el té negro ha sido el reemplazo perfecto para ese boost de las mañanas. Ujú, ujú. Súper, súper bien. Me tomo un tecito, un té chai en agua, lo más de bueno. Sí, eso es interesante. Yo creo que aquí vale la pena no dejar, digamos que dejar claro, más bien, que no se está hablando bien ni mal de ninguna de las Ujú. diferentes cosas. Yo te conozco y he tenido amigos que me dicen que antes de dormir se toman un café negro y duermen delicioso. Delicioso. Ujú. Entonces, y eso también, digamos que respaldado por la ciencia, la molécula del café
eh, se conecta con, no me acuerdo exactamente el nombre en español, los receptores de las neuronas y esto es lo que a ti, digamos que en muchos casos bloquea el sueño, ¿cierto? O impide el sueño. Pero digamos que eso ya va en cada persona que tienen esos receptores diferentes. Entonces, la gente que, por ejemplo, la gente que no lo bloquea para nada, tienen una forma diferente en los receptores y esta molécula del café como que no encaja ahí. Entonces, no los afecta para nada en temas del sueño. Entonces, entender un poco más de la ciencia, yo creo que ahí también podríamos hacer énfasis en otros recursos muy interesantes. Uno de los que me gusta mucho es el podcast de Huberman Lab, para las personas que, pues, que les gusta y pueden verlo en inglés. Él explica todo esto en mucho detalle científico, porque pues él sí es neurocientífico, entonces ahí él va a tener los detalles mucho más pulidos. Pero sí, el café y las diferentes personas reaccionan diferentes a todos los nutrientes. De acuerdo. Y eso tiene unos componentes muy interesantes evolutivos que también siento que pues, no van en este momento con este podcast, pero podríamos en algún momento revisarlos nosotros o incluso con algunos expertos invitados que nos cuenten un poco más de todo este tema. Ok. Pero voy a, digamos que pasando de la nutrición, me gustaría pasar a la parte del sueño, que es otra de los temas que a mí creo que me apasiona más la parte del sueño. Y eso lo he contado en otros capítulos. Te apasiona dormir. Me apasiona dormir porque no ha sido fácil en el pasado, ¿cierto? Es un Entonces, arte. lo he desarrollado, ¿cierto? Es como de mis habilidades que más me enorgullece poder haber desarrollado. Y para eso voy a hablar de ciertas cosas, también en temas puntuales. Yo sé que en los episodios pasados hablamos mucho de la rutina y todo eso, pero aquí voy a hablar de uno, primero, en temas de, como, de este biohacking que me ha funcionado mucho, el magnesio. El Ok. magnesio, y voy a empezar con ese porque creo que empata muy bien con lo que estamos hablando de la nutrición. El magnesio es uno de los, ¿cómo se llama? Suplementos, no, los nutrientes más escasos hoy en día. Entonces, lo que yo estaba leyendo hace poco es que la mayoría de gente tiene un déficit de magnesio. Y el magnesio ayuda mucho con la energía, como que tanta energía sientes al otro día. Pero el magnesio en conjunto con yo compro, no me acuerdo exactamente, eso lo podemos dejar de pronto en una descripción, porque yo me compro un paquete se llama Momentous, y ellos tienen una serie de suplementos especializados y enfocados en todo este tema del biohacking. Y ellos venden uno especialmente para el sueño, se llama Sleep Pack. Entonces yo, como un anciano, me tomo 5 pastas. Y ojo que pues son suplementos, todos son, digamos que, naturales, ¿cierto? Y por eso te digo que las otras dos las dejo ahí, pero es una gran dosis de magnesio, digamos. Entonces, y lo que he notado, 30 minutos o una hora, eso también lo vi en el podcast de Huberman, digamos, explicado bastante a la ciencia. Y él explicaba un poco de esto, de los beneficios que tiene. Yo lo probé, digamos que como él también no es médico, entonces también hace el mismo disclaimer que hacemos nosotros. Pruébenlo. Y si, Y si les ¿cierto? Y si funciona, les funciona. háganle. Yo lo llevo, que 3 meses, creo, 3, 4 meses aproximadamente, y he visto una mejora muy grande en el sueño, en especial cómo se induce el sueño. Hay un disclaimer, como tú decías, que el magnesio puede, en ciertos casos, a ciertas personas, ponerlas como malitas del estómago, ¿sí? Sí. A mí no, a mí en realidad no tuve un efecto adverso y sí, digamos que en ese lapso de 30 a 45, 60 minutos, después de que me tomo las pastas, me da mucho sueño, o sea, me siento bastante relajado y como que hacer la transición a dormir se vuelve mucho más fácil. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en ese tema y también he notado que la energía ha fluido bastante en los últimos meses. Entonces, por mí, es una de las cosas que invitaría a la gente a que obviamente bajo su propio criterio y responsabilidad prueben. También yo creo que podemos dejar estos recursos de dónde se compran, qué son y todo eso, para que investiguen y miren si les gusta. A mí esta página me ha parecido muy bien porque me faltó hablar de otro que también tomo, que es el omega 3, que El es muy omega bueno 3, también sí. para el tema del cerebro y todo eso. Pero bueno, el tema con
con el magnesio es este. Y pasando para el sueño, es uno de los temas de biohacking para las personas que de pronto no quieren, porque en muchos casos hay otro, digamos, otro suplemento, otra de estas, se me olvida cuál es la melatonina, pero eso es más, eso no es un suplemento, eso es, Los aminoácidos. no, bueno, no. Digamos, la melatonina entra en un tema más hormonal, creo que es, Ujú. no tanto de nutrición. Igual eso lo podemos verificar, pero mucha gente consume melatonina, porque la melatonina es uno de las hormonas que le indica al cuerpo, o que más bien controla el ciclo circadiano, ¿es que es? Ujú. El ciclo pues, del sueño. Entonces la gente toma esto. Lo que yo también he investigado y he estudiado un poco de eso es que ese no es tan bueno. O sea, ese no es tan bueno tomarlo, el cuerpo lo produce natural y hay maneras de ayudarle al cuerpo a producirlo y a controlarlo sin Sin tener que necesidad tomarlo, de... sin tener que consumirlo, a menos que de verdad sea un médico te lo prescriba Ujú, porque tienes algún tipo de déficit o hormonal en el caso de la melatonina. ujú. Entonces ahí quería hablar un poco de esas dos cosas. Ambas hay 3 capítulos, o sea, una serie de capítulos donde se habla del sueño en el podcast de Huberman, donde hablan de muchas de estas cosas, de la melatonina, del magnesio. Entonces también vemos que la invitación para los que quieran profundizar y digan, wow, lo del sueño me gusta mucho. Acá yo he dado, de todo lo que yo he escuchado, he dado las cosas que he probado y me han Ujú. servido. Sí, sí, sí. Entonces, aquí dejo esas dos. No sé si tú tengas otra en el tema del sueño, Pues principalmente de del sueño. Huberman justamente hay un capítulo y realmente esto también lo estuve viendo en el libro, que es una Biblia cuando hablamos de biohacking, que es Boundless, de Ben Greenfield, también muy recomendado. Em, y es el impacto que tiene también la luz al momento del sueño. A mí eso puntualmente de todo el tema de biohacking me llama muchísimo la atención. En Huberman, por ejemplo, hablaban de algo muy curioso que era el impacto que puede llegar a tener el hecho de ver amanecer o ver atardecer Ujú. en el sueño, que a mí Sí. me pareció, hombre, bonito, a mí que me encanta ver atardeceres. Dije, no, no, ya, ahora es tarea para dormir bien. Voy a proponerme a todos los días ver el atardecer. Y no solo eso, sino también los juegos de las luces, el hecho de no tener luz azul, ¿cierto? El efecto que tiene la luz azul, todo lo que nosotros vemos y ya la mayoría de los dispositivos tecnológicos tienen como esta función de que después de cierta hora puedes ponerlos en modo dormir, que Ujú. es la pantalla se pone como más amarilla y Naranja. disminuye, naranja, ok, y disminuye los niveles de luz azul que produce, justamente para que el cuerpo pues vaya asimilando que ya va siendo hora de dormir. Ujú. Aparte de eso, pues de un tiempo para acá he estado como intentando reducir completamente las luces artificiales en las noches, Ujú. porque a mí personalmente eso me ha funcionado mucho. Sí. Y es de verdad cuando ya sé que voy a empezar mi proceso de sueño, es apago todas las luces, mi casa pues no es tan oscura tampoco, entonces si abro las persianas igual me entra bastante luz, pero pues no es la luz artificial de la casa, de los bombillos, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí ese es un hack para el sueño que me ha funcionado un montón. Eso por un Buenísimo. lado. Em, en cuanto a lo que son suplementos, mira que yo también tomo magnesio, pero yo no he sentido así la gran diferencia. Tendré que probar con los de Momentum. Ujú. El suplemento de magnesio que yo tomo no he sentido así que sea un boost en mi sueño, Sí. eh, Digamos como que si lo ha sido. también lo que te decían del magnesio en especial era que puede que el magnesio no sea un agente que te haga sleepy, como te dé sueño, Ujú, pero el magnesio ayudaba a entrar, no digamos que una vez que te duermes, la manera en que entras y sales de lo que es sueño profundo, deep sleep, light sleep y todo esto, ujú. el magnesio juega una parte en eso, que es un tema pues que obviamente pues uno no lo siente pues porque no está dormido, pero el impacto, y yo siempre he dicho eso, también la calidad de sueño ni siquiera es tanto por el tiempo, ¿sí me No, entiendes? A veces tú duermes 9 horas y te levantas cansado, a mí sí. me ha pasado. O estás, digamos, acostado, dormido, entre comillas, 9 horas y te levantas cansado. A veces tienes 6 horas justas y uno es como, wow, estoy fresco, porque uno siente que fue un sueño muy reparador. Sí. Yo creo que ahí entra a jugar un papel importante también. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí porque sé que puede suceder. Y Ujú. lo de Momentum, eh,
las otras dos creo que son las otras dos que no te digo que no, en este momento no me voy a inventar nada, pero son otros dos componentes que son los que más ayudan a bajar las revoluciones, como ahora sí, a entrar en relajación. Ok. Por eso digo, ya los podemos dejar después. Entonces, sí. Bueno, muy interesante. A mí, puntualmente del sueño, esos serían los dos tips de biohacking que más me han gustado y que más comparto. Sí, con el tema de la luz, me gustaría ahí también hacer un punto y es, mucha gente puede decir, pero mira, a mí me toca trabajar de noche o a mí me toca hacer cosas de noche y tengo que tener luz, ¿qué pasa, cierto? Entonces ahí hablamos de varias como hacks también específicos con la luz. Uno, cambiar los bombillos. Entonces, para la noche, el bombillo amarillo, amarillento, no el blanco, pues ese es el que más te puede ayudar. Dos, si tienes la posibilidad, por ejemplo, yo en la casa he comprado luces, o sea, yo tengo lámparas especiales, Sí. donde tú las puedas poner en luz roja o lo más roja posible. Eso ayuda y también que las luces vengan desde abajo. Era lo que se explicaba. Entonces, Sí, evitar que la luz llegue de arriba. Eso, evitar que la luz y llegue la luz arriba. roja, yo no sabía que la luz roja tenía en Boundless, el libro que menciono, que es, de verdad es muy largo el libro, pero en Boundless hablan mucho de las luces infrarrojas y Sí, todo lo positivo que estas tienen, o sea que recomiendan inclusive un procurar ir baño, a sí, las cámaras de luz infrarroja. cámaras de luz, saunas infrarrojos, yo no sabía que había saunas infrarrojos, me pareció increíble. Sí. Entonces sí. Sí, ese ya viene siendo un tema un poco más del cuerpo, ¿no? Del biohacking. Hoy en día hay una que no la he probado, que es el baño frío. Sí, y que está muy de moda además ahorita. Latina, Ice Bath, todo Sí, eso, sí. Sí, está ahorita muy de moda. está en boom, todo el mundo Sí. sube los famosos, pues uno los ve cada rato en sus fotos de... Sí, lo que se dice de eso es que tiene el agua fría, tiene el componente de ayudar con el tema del envejecimiento, de ayudar pues, a no envejecer. Ujú. Y el agua fría, también lo que he escuchado es que ayuda mucho con el tema del sistema inmune. Entonces, a no enfermarte tanto. Sí, Entonces, esos son como temas puntuales que he visto que la gente le gusta como esa ice baths, todo eso. No lo he probado, entonces yo no lo he no puedo decir. probado, lo he estado leyendo mucho. A mí, yo soy team agua caliente para bañarme. Mm, Y desde hace ya como 6, 7 meses estoy procurando siempre, antes de salir de la ducha, darme como que un chapuzón con agua helada, helada lo más fría ujú, que me salga en mi casa. Precisamente porque he leído mucho que el agua fría hace que tu cuerpo, al sentir el frío, comience a generar calor, ¿cierto? Como un mecanismo de defensa y que eso es realmente lo que hace que el cuerpo como que se active ujú, y empiece a mover todo dentro de ti eh, para que no te enfermes, para hacer boost a tu concentración, a todo en realidad. sí, Y aparte de eso, estuve leyendo mucho también como los efectos que tiene a nivel mental, ¿cierto? Lo mismo que el ayuno. sí, Y es también hace que el mismo cuerpo diga, ok, yo puedo con esto, ¿cierto? Y no me importa y me voy a bañar con agua fría y como que también fortalece mucho la mente, más sí, allá del efecto biológico que pueda llegar a tener, fortalece mucho la mente. Entonces a mí todo lo que sea biohacking en términos, sí, en todo lo que es fortalecer la mente me parece muy interesante porque realmente uno siente mucho esa diferencia. Entonces, ahí está. Tips para ser más resiliente, bañate con agua fría y desayuno. y Esa desayuno. combinación da poder, esta fuerza de voluntad. Sí que sí. Y hablaste de Boundless. Boundless es un libro muy bueno. O sea, es la Biblia del biohacking en general. Es muy largo. Y en Muy vez de largo. leerlo como de punta a punta, tiene su índice y tú ahí puedes buscar por temas, ¿no? Ujú. En el Boundless hay un tema muy que me gustó mucho también hablando de la nutrición, que es sobre los alimentos que más deberías evitar. Y con eso hay uno que se habla mucho y que lo he visto, digamos que este sí lo he probado también evitándolo al máximo y es el aceite, ¿cómo es que se llama? Canola oil, ¿cómo se dice? Aceite de canola. Aceite de canola, gracias por traducir. Ese aceite, y también explican algo muy interesante y es, hay dos cosas que me gustaría como tratar acá con la nutrición y es que obviamente pues cuando nosotros comemos todo esto, lo que hace pues el sistema, ¿cómo se llama?
el sistema Gástrico. gástrico. Sí. Es que disuelve todas esas cosas y al final entran a la sangre como nutrientes. Y la sangre pues, va por todo el cuerpo. En especial hay una cosa que es la barrera de la blood-brain barrier, que es la barrera entre las venas y el cerebro, o sea, lo que hay en la sangre. Sí. Y esa barrera, pues obviamente permite que pasen nutrientes buenos hacia el cerebro y como que filtra los malos. Pero el aceite de canola es uno de esos, tiene esos componentes que hace que vaya al cerebro y es una de las cosas que más, o sea, digamos que se está investigando en este momento, que más puede tener efecto en cuando tú te sientes cansado. Por ejemplo, cuando tú comes y tienes ese efecto de como que no, si como necesito una siesta porque me siento pesado, me da sueño después de comer, tiene mucho que ver con ese aceite. Sí. Entonces, obviamente, se recomienda intentar limitarlo lo máximo posible y buscar otras alternativas, el aceite de coco, el aceite de oliva. Hay varias alternativas que no tienen esos componentes negativos, pero esa es una invitación interesante para las personas. Entre lo que más puedan, eviten este aceite. Y que lo prueben, ¿no? Y prueben como un tiempo prolongadito sin consumir cosas con este tipo de aceite y miren cómo se sienten. Yo, por mi parte, a medida que lo quito, siento una diferencia. De acuerdo. Y también probar con alternativas, ¿no? Porque se tiene el tabú de que el aceite es mejor que la mantequilla, de que, y pues en la realidad hay que entrar a mirar, ¿no? Y nuevamente aquí es de lo que uno investiga, pero pues realmente la mantequilla no es tan negativa como sí lo son algunos de los aceites. Entonces es la calidad tanto de la mantequilla como el aceite. Sí. No es una cuestión de que toda la mantequilla es peor o es mejor, es más un tema de la calidad de los aceites que estamos consumiendo. Eso como disclaimer. Listo. Y para el tema de biohacking me gustaría que ya pasemos al último segmento para cerrar rápidamente. Queríamos hablar de cosas de espiritualidad que también sostiene como ese tabú un poco, en especial en la nueva era moderna, donde la espiritualidad siempre se vio muy relacionada con la religión. Tampoco voy a decir que ninguna de las dos como ponerlas como buenas ni malas. Creo que hay cosas muy positivas de todo. En especial, a mí dentro de la espiritualidad me ha gustado mucho leer sobre varias religiones. Obviamente, por el país donde vivimos, sé mucho, pues, sé bastante del tema del cristianismo, de la religión católica. Y por mi parte me he interesado mucho en el budismo. Ha sido la que más me ha interesado. También he leído un poco del hinduismo, que viene siendo un poco ahí el tema de los yogis. De los yogis, sí. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de eso también desde la experiencia. Me gustaría tocar un poco el tema de la meditación. Yo la meditación la saco un poco del budismo, pero no es exclusiva del budismo, ¿cierto? También diciendo como, no tienes que ser un budista. Yo no soy budista para meditar. No tienes que ser monje, no tienes que hacer nada de eso. Y existen muchas maneras de meditar hoy en día que se puedan ajustar a una rutina western. Oriental. Oriental. Sí, oriental o occidental. Occidental. Sí, occidental. Western. Una rutina occidental pues, de trabajo fuerte, ¿no? Y familia. Entonces, con la meditación me gustaría hablar un poco en especialmente de qué es, ¿cierto? Yo me acuerdo, yo empecé a meditar y ahí doy una historia concreta. Yo empecé a meditar hace como 9 años, 8 años. Me acuerdo mucho de eso porque pues lo mismo, yo empecé a meditar por el sueño. Pues siempre fue mi talón de Aquiles, ¿no? Y yo, me escuché, leí que esto puede ayudar, Ese fue el primer gran paso para yo dormir bien. Eso también lo digo acá puntual. La meditación y practicar la meditación constante me ayudó mucho a eso. Porque la meditación tiene un punto, en especial hay muchas maneras también de meditar. La meditación que yo empecé a practicar era de la meditación del enfoque. La meditación, digamos, que te ayuda a mejorar el músculo de enfoque. Es una meditación donde tú intentas, digamos, como ese tema de dejar la mente en blanco, negro, o simplemente enfocar algo, sea un mantra, sea la respiración. El punto de esa meditación es disipar lo máximo posible la voz interna o las voces internas, ¿no? Hablando pues ya de sí. las voces. Místicos. Entonces,
Era un tema muy interesante. Ujú. Y esa meditación, como te digo, me acuerdo mucho cuando yo empecé y que al contrario, cuando empecé a hacerla, cuando estaba meditando por primera vez me da más ansiedad. Y me da más ansiedad porque yo intentaba forzar. La eh, mente a callarse. exacto. Y obviamente a medida que uno aprende un poco y entra en el mundo de la meditación, uno aprende que ese no es lo que uno debe hacer, ¿cierto? Uno tiene que como que bienvenir todos los pensamientos, dejarlos que fluyan, pero dejarlos que pasen y se vayan, que pasen y Ujú, se vayan. Y eventualmente, a medida que le das el tiempo y también a medida que en vez de luchar contra los pensamientos, enfocas en algo, ¿cierto? ujú. Y lo mismo, tú puedes enfocar. Uno que me gustó mucho, 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 era una meditación que se enfocaba en las sensaciones del cuerpo. Y yo no sé cómo describirlo mucho, pero tú empiezas, por ejemplo, desde un pie y tú enfocas el pie y tú sientes la energía del pie. O sea, no tampoco es para ser así como super fancy, es como, o para sonar así como muy brujo. No, tú sientes es como una vibración del Ujú. pie y tú intentas controlar eso y simplemente te vas pie, talón, la rodilla, y vas subiendo cabeza y después vas por el otro lado del cuerpo, por el otro, y te vas así. Y eso ayuda mucho porque cuando lo ves, recorriste todo el cuerpo, sientes que todo el cuerpo como que vibra muy fuerte Ujú. y también lograste enfocar. O sea, después de un tiempo ya no hay voces, ya no hay nada, ya está calmado, ¿cierto? Y lo lograste a partir del enfoque en tu mismo cuerpo. Sí. Eso, es, por ejemplo, para mí es una de las cosas que más me ayudó a controlar el enfoque. Ujú. Entonces, eso ha sido las diferentes maneras que he explorado la meditación, ¿cierto? Desde mis primeras, probándolo la primera vez, eh, haciéndolo de una manera negativa, bueno, de una manera incorrecta, donde me da más ansiedad, después explorando un poco más bienvenir los pensamientos, pues explorando más la concentración en el cuerpo. Y digamos que hoy en día pues voy explorando con mantras, con respiración, con otras cosas, pero al final nunca dejo la meditación. Obviamente, después de 8 años de meditar, encuentro que hoy en día es más fácil entrar en un estado tranquilo, o sea, en un estado donde ya no tengo tanta bulla Tanto mental. ruido. Exacto. Ujú. Y vuelvo al punto del sueño con la meditación y porque en teoría este tipo de meditación del enfoque funciona. En mi caso me funciona porque parte de lo que a veces no me deja dormir o no me dejaba en el pasado es las voces, ¿cierto? O sea, como que tú te acuestes y constantemente sigas como en un diálogo interno, como, hey, mira, hay que hacer esto, hay que hacer cosas, ta, ta, ta. Pero cuando tú empiezas a meditar y lo tomas como esta práctica, desarrollas un músculo mental que te permite disipar, controlar más eso. Entonces, no digo que nunca, que no pasen nada de eso, pero si pasan, tú ya lo te vas a dormir, o sea, tú lo vas controlando y se vayan. Sí. Entonces, ese es el punto de por qué funciona y para muchas personas que sientan eso, esa energía o tan fuerte interna, la meditación ha sido una de las cosas que me ha gustado y lo asocio mucho con el tema de la espiritualidad. Siento que lleva mucho hacia eso y aquí digo un ejemplo muy puntual de por qué la meditación con el sueño, pero ¿Cómo se conecta? claro, pero siento que igual la meditación va mucho más allá. Claro. Y cuando hablamos de espiritualidad, o hablamos un poco más de otras cosas, que si quieres ahorita si tenemos tiempo lo tocamos, pero antes de eso yo sé que tú también creo que empezaste a meditar y todo eso, entonces me gustaría escuchar cómo ha sido para ti. Claro, yo en realidad mis primeros acercamientos a la meditación fueron por la familia de mi mejor amiga. Ellos siguen mucho la parte del yoga como religión, son Sahaya Yogis, es el nombre que se les da. Y las primeras veces que medité con ellos y es una forma de rezar, ¿cierto? Porque la gente siempre piensa que esto es pues inciensos y rituales y pues no, más allá de eso es casi como rezar, porque yo lo he ido relacionando con otras cosas. Mm, y para mí eso fue cuando tenía como 10 años tal vez. Era muy joven cuando comencé a meditar con la familia de mi mejor amiga. En su momento era más como aprender sobre el tema y todo. Y ya en mi época de adulta, retomé la meditación hace un tiempo también, hace como año y medio más o menos. Yo medito en las mañanas y para mí la meditación ha sido eso que tú mencionas, por ejemplo, de concentrarse en una parte del cuerpo y demás, es como un boost para mis niveles de conciencia.
Sí, o sea, yo siento que en la medida en la que yo empiezo a meditar, me vuelvo más consciente de las cosas que están pasando a mi alrededor y que están pasando dentro de mí también. Y es justamente el calmar todos hemos pasado por esta primera meditación en donde uno dice, pero ¿por qué no logro que se calle todo el mundo? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué no puedo poner mi mente en Las primeras blanco? 10. Las primeras 10 meditaciones, sí. Hasta que uno dice, ok, está bien. Y uno lee y uno aprende y uno entiende que es más un tema de dejar fluir los pensamientos. Entonces a mí un ejercicio que me gusta mucho, porque sí está el concentrarte en distintas cosas de tu cuerpo, concentrarte en tu ambiente, pensar en tu día. Hay muchas formas de hacerlo. A mí una que me gusta mucho y la relaciono también, yo soy muy visual, entonces yo me lo voy imaginando y es dejar entrar los pensamientos uno a uno, ¿cierto? No Ujú. detenerlos, no decirles no entren, sino ir agarrando uno por uno y dejarlos entrar en tu mente y luego dejarlos salir, ¿sí? Sí. Entonces, para mí esa de las formas de meditar ha sido la que a mí más me ha gustado porque me permite como ir en una lista de todos los pensamientos que voy teniendo, los proceso, lo pienso, ¿cierto? Y los dejo ir. Y ya como que cierro con esos pensamientos. Es una forma para mí de volverme consciente de qué es lo que tengo en la cabeza realmente, de qué es lo que estoy Ujú. pensando, qué es lo que las voces me dicen. eh, y ¿Cómo se dejar que llama las esa voces película? Fragmentada. fragmentadas, sí. Fragmentada. Yo le digo a Patricia que se calle, la dejo en la luz, Ajá. hacemos el cambio. Entonces, a mí personalmente esa parte de la meditación ha sido la que más me ha llamado la atención y más Sí. me ha funcionado. Y invito mucho a la gente también a que no, meditar no es para todo el mundo, eso es una realidad. A mí me parece que meditar me ha ayudado mucho, pero hay muchas formas de hacer ejercicios de mindfulness, ¿cierto? Ujú. Que es elevar tus niveles de conciencia y elevar tus niveles de concentración también, Mm, no necesariamente a través de la meditación. Y sí. también quitarle el tabú a que meditar no es sentarme en la posición del loto y no necesariamente. Yo puedo meditar acostado, puedo meditar con los ojos abiertos, puedo meditar de muchas formas, ¿cierto? Sí. Eh, y meditar es una palabra pues que abarca mm, muchas situaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, hay gente que encuentra, y esto lo junto mucho con la espiritualidad. Mi familia, por ejemplo, en mi familia, mi mamá, ella siempre dice que a ella rezar le da mucha paz, ¿cierto? Sentir que está como conectada con algo más grande que ella. Sí. Y una de sus formas de entrar a altos niveles de conciencia es rezando, ¿cierto? Esa es otra forma de meditar. Entonces, la invitación es a que la gente le quite también el tabú a que meditar es hacer yoga y sentarme, lo que te digo, en posición de loto y cerrar los ojos y decir, ¿cierto? Sino que va mucho más allá y es realmente elevar estos niveles de conciencia. Sí. Em, Yo quería, bueno, hay varias cosas que saco de lo que acabas de decir, que es muy puntual. Ujú. Uno, vamos a empezar de lo último que dice, el los sonidos, los Inciensos. inciensos, gracias. Tienen, me gustaría como hablar un poco de eso porque sí, desde afuera, para alguien que no está adentro, siempre se ve como la parte mística, ¿no? Como la bruja, el brujo, los Sí. humos y todo eso, pero gran parte de lo que hace eso es situar el contexto con el cerebro. O sea, el cerebro siempre toma lo que se llama en inglés como cues, ¿sí? Como pistas. Ujú. Y a partir de las pistas que él ve en el entorno, te pone en diferentes moods, en diferentes ánimos. Ujú. Entonces, parte de eso es decir, mira, cuando hay estos olores, cuando hay estos sonidos, ayuda a que el cerebro entienda que está en esta etapa, en este Rituales, ritual. son Exacto. rituales y ceremonias. Son rituales y ceremonias, pero es bueno que la gente entienda por qué están. No, no es Ujú. que tenga algún poder místico, cierta hierba, cierta cosa, en gran parte, sino que ayuda mucho a que a través de los senses, los sentidos, tú puedas mostrar el camino, la interpretación del cerebro es a través de los sentidos, Ujú. interprete, digamos que el estado que quieres inducir, porque Sí, también el biohacking del biohacking. sí, se trata de inducir un estado. Entonces, Ujú. el tema de los olores, el tema de todo eso es usar los sentidos para inducir diferentes estados. Y eso va Sí. mucho más allá de la meditación. Ejemplo, algo muy interesante que también se ha dicho es que el tema de los sonidos y los olores te ayudan a ti a inducir diferentes estados. Entonces, si tú tienes, obviamente en tu casa y tienes la oportunidad, puedes usar sonidos y olores y luces y todo esto diferentes en diferentes habitaciones.
cosa que eso ayuda a que tus sentidos Ujú. digan, ok, vamos a trabajar, vamos a enfocarnos, no, vamos a relajarnos, no, vamos a dormir. Sí. Y también me acordé de un punto muy interesante con el tema del sueño, que hablaba con Huberman, es que hay un olor, se llama en inglés, que se llama lavender, La banda. ¿sí? Sí. Ese, en español, gracias. Que también está asociado con mejoras de relajación, que también obviamente es la relajación te ayuda a dormir. Mm. Entonces, por eso decía, utilizar todo esto, que parte de esa conversación que estamos teniendo, de por qué sale en la meditación y todo, porque sí te ayuda a inducir un estado meditativo, pero puede ayudar mucho más si lo usamos, olores, luces, todo este tema para poder hacer eso. Por ejemplo, con la música yo lo hago mucho y yo tengo música para moods. Música para cada momento Sí, del y la día. electrónica, pum, voy a Ujú. trabajar. No sé, voy a relajarme, voy a estar un poco más ochentero, un poco más de rock, o Ujú. no, quiero pasar bueno y tal, me alboroto, más el rap, el hip hop, el reggaetón. O sea, yo uso la música Sí, para sí. inducir diferentes moods también en mí. Y ya otras cosas que hablaste así puntuales era el tema de la meditación y la quietud que muchas veces uno ve. Hay dentro también del budismo hay un tema que se llama walking meditation. Ujú. Entonces hay meditación de caminar, ¿cierto? Tú puedes Sí. salir, puedes caminar, y eso te ayuda bastante a, a tener otro tipo de meditación. Y con el tema de el hinduismo y de los yogis, hay un libro muy interesante que a mí me gustaría recomendar. Hay varios libros interesantes. Para el budismo hay uno que me gusta mucho que se llama Learning, Living, el último que yo te recomendé. Sí. Learning to live. Algo así, no creo que sea así, pero ahorita lo miramos. Live and... Sí, sí, sí. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo Lo y lo dejamos en los decimos. comentarios. Correcto. Pero bueno, ahorita lo recomendamos. Hay uno que sí me acuerdo puntualmente, si eso tú lo vas buscando mientras yo voy hablando del otro, que se llama Inner Engineering. El de Inner Engineering, no es de budismo, es más de yogis. Ujú. Hay un man muy famoso que se llama Sadhguru, creo que es el autor, y es Ujú. un yogi famoso. Y me gustaba mucho algo que decían ahí, y es que hay personas que se concentran mejor con el movimiento. Ujú. Y el yoga es un poco esa alternativa, ¿cierto? Para las personas que se concentran mejor con el movimiento. Y también, como hemos hablado en todo esto, hay que probar. A mí me gusta la meditación, me gusta la quietud. Así logro yo llegar en mis niveles de enfoque, Ujú. ¿cierto? Hay personas que digan, no, eso no va conmigo, tengo, no sé, demasiada energía externa, y me gusta es moverme. Y cuando me muevo y hago las poses de yoga y todo eso, encuentro la meditación, encuentro el foco. Ujú. Entonces, dos estilos diferentes, desde el yoga hasta la meditación, digamos que esta otra meditación un poco más estática. Entonces, desde ahí creo que van estos llamados a que hay diferentes maneras de conectar, ¿cierto? De acuerdo. La quietud, El caminar, movimiento. el movimiento a través de caminar o a través del yoga o a través de estas cosas, hay que probar, mirar qué se queda. ¿Tienes el nombre? The Art of Living. The Art of Living, el arte de vivir. El arte de Eso sí. vivir. Es muy buen libro. Yo lo leí y me encantó. Lo leí 2 veces. Lo escuché, bueno, 2 veces porque me fascinó. Me Sí, pareció y muy hay bueno. otro, ese no es este autor, creo que sí tienes el autor, ¿no? Pero hay otro autor muy famoso del budismo que es el Dalai Lama. Y Ujú. Dalai Lama también tiene un libro que es maravilloso y en realidad me gusta mucho cuando se mezclan diferentes religiones porque es bonito ver que al fin de la religión también es enseñar cómo convivir con la espiritualidad y no Sí. hay una manera, ¿cierto? No hay una verdad absoluta. Entonces me gusta mucho el libro en especial, ¿cómo es? The Joy, The Book of Joy. The Book of Joy, El libro gracias, de la alegría el de libro de la Desmond alegría. Tutu y Dalai Lama. De mis libros Cristianismo, también sí, el súper cristianismo y el recomendados. budismo, hablando mucho de la alegría y cómo llegar a vivir una vida alegre. Entonces, desde ahí tenemos como todo esas grandes sugerencias de libros. Buenísimo. Entonces, bueno, para el día de hoy, creo que ya ese sería nuestro último tema. Sí, Mm. en la espiritualidad hay temas que me llaman mucho la atención, se nos quedan por fuera cosas importantes que me hubiera gustado hablar y que creo que podemos hablarlo en otros momentos, pero creo que con lo que nos podemos ir hoy es que nosotros tenemos ahora algo muy interesante, aquí estamos para hablarlo, Ujú. lo hablamos en el episodio pasado, estamos con un nuevo estudio. Sí. Y dentro del nuevo estudio, pues todavía hemos venido organizando varios temas.
Entonces, el día de hoy hemos visto que hemos hablado de cosas muy interesantes. Estamos hablando de todo este tema del biohacking. Hablamos todo el mes de cómo llegar al máximo rendimiento. Vimos diferentes maneras, hablamos desde lo básico y hoy nos fuimos más a unos detalles particulares que nos van a ayudar a llegar a ese máximo que está. Entonces, los dejamos con una invitación porque el próximo mes vamos a hacer un cambio un poco más drástico, un poco más brusco, y es que nos vamos a ir del máximo rendimiento que estábamos hablando ahora, y me gustaría que habláramos del trabajo remoto y nos enfoquemos en cómo trabajar remotamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque desde la empresa donde nosotros estamos, vemos que hay una necesidad gigante de que la gente aprenda, me incluyo, y incluyo pues a muchas personas con las que conozco y he trabajado remoto por mucho tiempo, de que hay que aprender a trabajar remoto. Así como hay que aprender a dormir, que es algo que yo he hecho en estos últimos años también, de la pandemia para acá, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y aprender juntos a trabajar de manera remota. Entonces, los esperamos el próximo mes para hablar del trabajo remoto y cómo unir esto del máximo desempeño y aprender el trabajo remoto para que de verdad podamos ser muy, muy productivos con el trabajo remoto. Entonces, bueno, los esperamos. Espero que les haya gustado este episodio donde hablamos de temas muy puntuales y vamos a tener un PDF donde vamos a tener todos estos puntos que hablamos para ustedes por si los quieren descargar y empezar a experimentar. También les hacemos la invitación de que nos dejen en las redes sociales qué les funciona a ustedes, cuáles son sus tips de biohacking y estaremos compartiéndolos por ahí también. Así que muchas gracias, Paula. Hasta la próxima Chao, en chao. A5X. Que esté muy bien.